Dijeron la bomba de sodio y potasio. Contratransporte. La bomba de sodio y potasio es contratransporte. Contratransporte. ¿Cuál es la característica del contratransporte? Ya. ¿Ambos van a favor o En contra, en bomba sobre potasio. entonces es contratransporte? ¿Es contratransporte la bomba de sodio y potasio? Ya escucho, la mayoría creo que ha dicho que sí, y es justamente el error que tuvieron en otro grupo. Y es que la bomba de sodio y potasio, ambas van en contra de la gradiente. Por lo tanto, ¿qué dijimos? Que cuando hablamos de las bombas utilizan ATP. Ambas van en contra, pero en el contratransporte sabemos que una entra, la otra sale, pero hay una que va a ir a favor de la gradiente, la otra en contra. Necesariamente para que se cumpla eso tiene que ir uno a favor y otro en contra. Correcto. Que hemos dicho que la mayoría de las veces es el sodio, ¿no? El sodio va a favor. Y por ahí escuché que dijeron calcio-sodio, por acá también creo que dijeron calcio y sodio. Efectivamente, el intercambiador de calcio y sodio es típico contratransporte. ¿Sí? El sodio va a favor de la gradiente y el calcio en contra. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta. Les hago esta observación porque no les miento que de esa pruebita, creo que el 90% me colocó la bomba de sodio y potasio. Entonces hay que diferenciar bien los tipos de transporte, que podría haber pasado también en este grupo por las respuestas que me han dado. ¿Sí? Entonces, lean sobre transportes, vean los ejemplos, de todas maneras, y reforzar eso. Bien. Vamos a continuar, vamos a empezar con el sistema nervioso autónomo. Ya sabemos que es un sistema nervioso que se encarga de regular las funciones involuntarias del organismo. Estoy escuchando voces por ahí. Por favor, si pueden guardar silencio para que todos puedan oír y que yo no me distraiga, porque yo también soy de los que me distraigo muy fácilmente y rápido. ¿Sí? Entonces pierdo el hilo. Aquí nos muestra la organización que ya lo hemos visto, ¿no? Sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal y periférico, somático, autónomo. Nosotros estamos aquí, donde vamos a tener vías aferentes y eferentes relacionadas con el simpático y parasimpático. ¿Sí? Que vamos a ir viendo. Ahora, ¿dónde se da ese control del sistema nervioso autónomo? Obviamente, tiene que darse esa integración en núcleos, ¿sí? En núcleos nerviosos, que los vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel del hipotálamo. ¿Sí? A nivel del hipotálamo es un centro muy importante, y de hecho cuando hablamos de hormonas, el hipotálamo es un lugar, es una glándula donde se sintetizan muchos tipos de hormonas y que van a estar reguladas con el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Por eso empezamos con este sistema nervioso autónomo en esta tercera clase. Pero además también tenemos a los centros vitales que los encontramos a nivel de lo que vendría a ser el tronco encefálico, ¿no? La médula oblonga, centros vitales cardiovascular, respiratorio, centro emético, centro de la rumia, centro del eructo para los rumiantes. ¿Sí? Entonces ahí es donde se va a regular todas esas funciones autonómicas. ¿Sí? Ahora, vean que dice aquí que la corteza cerebral, sabemos que está involucrada en la percepción de señales que están llegando. Digamos que no es un centro directo para el autónomo, pero de todas maneras va a estar relacionado, ¿sí? De manera indirecta, no directa, pero sí indirecta, porque conecta áreas sensoriales y también con otras estructuras como el hipotálamo, que es justamente lo que estábamos comentando hace un momento. Y vean aquí cómo nos hace un paralelismo entre el somático y el autónomo. En el caso del somático, vean, tenemos una neurona motora, una motoneurona alfa, llega al músculo esquelético. ¿Qué neurotransmisor liberaba la motoneurona alfa? ¿Cuál? Acetilcolina. ¿Cuáles eran sus receptores a nivel del músculo esquelético?
Nicotínicos, ¿sí? Entonces se genera la contracción, que es voluntario, ¿no? Este es el que nos interesa a nosotros, el autónomo, en donde vamos a encontrar, ya vemos aquí una diferencia, ¿no? En el somático, una sola fibra nerviosa, pero aquí vemos dos, que se va a clasificar en la neurona preganglionar, que hace sinapsis con la neurona postganglionar dentro del ganglio autonómico o autónomo. ¿Ok? Va a liberar neurotransmisores dependiendo si hablamos de lo que vendría a ser el simpático o parasimpático, y va a llegar a otros tipos de músculos, ¿no? Diferente al esquelético, músculo liso, músculo cardíaco y a las glándulas. Ese es el nivel donde va a actuar, por eso es involuntario. Somático, voluntario. Yo quiero ir hasta la puerta, me voy caminando. ¿Por qué? Corresponde a la voluntad. El estómago se contrae, yo no le puedo decir estómago contrae, porque no me va a hacer caso. Entonces es involuntario. ¿Sí? Para que tengan ahí la idea. Ahora, algo muy importante es que entre las fibras pre y postganglionares se va a liberar un neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor sería de acuerdo a lo que hemos visto en la clase pasada? ¿Cuál sería, chicos? No, no es adrenalina. ¿Cuál? No es GABA. No es glutamato. ¿Qué neurotransmisor se liberaba entre las fibras pre y postganglionares? Acetilcolina. ¿Sí? Sin miedo, tienes que decir. Si nos equivocamos, nos equivocamos. ¿Sí? La idea es equivocarse aquí, no en el examen. Fíjense cómo ya se olvidaron lo que vimos en la clase pasada. Sí, ya se olvidaron. Entonces, las fibras pre y postganglionares liberan acetilcolina, que se va a unir a sus receptores. ¿Cuáles serían? Aquí, entre pre y post. ¿Qué receptores? Nicotínicos. ¿Sí? Entonces sus receptores nicotínicos. Ahora, las postganglionares van a liberar, dependiendo si hablamos de simpático o de parasimpático, cada una su neurotransmisor. Si hablamos del simpático, ¿cuál sería el neurotransmisor? Simpático. ¿Cuál? Sin miedo. Adrenalina. Y si es el parasimpático, acetilcolina. ¿Sí? Ya tenemos ahí, y sabemos que son antagónicos, ¿sí? Uno va a excitar y el otro va a inhibir. Ahora, sabemos que ambos, cualquiera de los dos, adrenalina, acetilcolina, puede ser excitatorio o inhibitorio, pero va a depender de qué es su acción, de los receptores. ¿Sí? Como vimos la clase pasada. Vean aquí otra diferencia entre el simpático y parasimpático, hablando de estas fibras pre y postganglionares, es que las simpáticas, sus fibras preganglionares son más cortas que las preganglionares del parasimpático. Pregunto, ¿por qué? Por anatomía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo? No. ¿Y por qué si lo cambiamos a las postganglionares? Vean, las del simpático son más largas, las postganglionares, pero las del parasimpático son más cortas. Voy a pasar aquí unas diapositivas. Por la ubicación de los ganglios. Correcto. Vean aquí. Lo que está en azul, ¿sí? Lo que tenemos en azul es el parasimpático.
cuyos núcleos se encuentran a nivel del cráneo y del sacro, ¿no? Entonces tenemos a los nervios craneales y a los nervios pélvicos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Sobre todo hay un nervio, el nervio vago, el décimo par, que tiene que hacer un mayor recorrido para poder llegar a los diferentes órganos. Más largo. Por eso es mucho más largo, ¿sí? Y lógicamente sus ganglios de relevo para poder hacer esa sinapsis entre pre y postganglionar, esos ganglios están más cerca de los órganos, por eso las fibras postganglionares son más cortitas en el parasimpático. Por eso también se conoce al parasimpático como el sistema cráneo-sacro. ¿Qué ocurre en el simpático? Que el simpático, habíamos visto que sus fibras preganglionares son más cortas. ¿Por qué? Porque la cadena ganglionar está en lateral a lo que vendría a ser la médula, ¿sí? Entonces, ese relevo es mucho más corto, pero las postganglionares sí son mucho más largas, tienen que hacer un mayor recorrido. Y por eso al simpático se lo conoce como sistema tóraco-lumbar, por la ubicación que tienen de salida sus fibras, ¿sí? Ahora, como les he dicho, son antagonistas estos dos sistemas. Dependiendo de uno y de otro, ¿no? Depende de cuál se active, vamos a tener el efecto. Siempre viendo qué receptores presentan. Entonces, fíjense aquí a nivel del corazón, que es algo que ya hemos visto de hecho en la primera clase. En el caso del simpático, va a liberar adrenalina, ¿no? Como ya me dijeron ustedes. Y cuando se une al corazón, ¿qué genera? ¿Excitación o inhibición? Excitación, porque se une a qué receptores. Adrenalina. ¿A los dos, alfa y beta? Beta 1, el nivel del corazón. Sí, los beta 1. Genera excitación, va a generar que aumente la frecuencia cardíaca. Pero si necesitamos de que se active el parasimpático, necesitamos que disminuya los latidos cardíacos, que disminuya la frecuencia cardíaca, entonces va a liberar el parasimpático acetilcolina y se va a unir a qué receptores. ¿Cuáles? Alfa. Al alfa. Tenemos que genere excitación o inhibición. Inhibición, ¿correcto? Entonces tenemos a los muscarínicos 2. ¿Sí? Son los que van a generar que disminuyen. Entonces vean cómo son antagónicos. Y dependiendo de la situación se va a activar uno u otro. ¿Sí? No pueden ser los dos al mismo tiempo. Vamos a otro ejemplo. Aquí nos habla de músculo liso, puede ser, vamos a hablar de intestino delgado. ¿Sí? Vean, llega el simpático y parasimpático. Si llega el simpático ya sabemos que va a liberar adrenalina. Y en este caso se va a unir a receptores alfa 2. Alfa 2. Por lo tanto, ¿qué va a generar a nivel del intestino? Que haya aumento o que haya disminución de la motilidad. Aumento. ¿Los alfa 2 son excitatorios? No. Son inhibitorios, están acoplados a proteína GI. Otra vez, revisar receptores con su señalización. Entonces, va a disminuir la motilidad, aquí inhibe. Y en el caso del parasimpático, se va a unir a sus receptores, ¿cuáles? A nivel del intestino. ¿Va a excitar o va a inhibir? Va a excitar. M1 y M3. Sí, entonces lo que quiero que se fijen es que ambos neurotransmisores, ambos sistemas, de acuerdo a su receptor, pueden ser que excite, como por ejemplo la adrenalina, el simpático, a nivel del corazón va a excitar, pero a nivel intestinal va a inhibir. O el parasimpático. Si hablamos a nivel del corazón, va a inhibir, pero si hablamos cuando se unen sus receptores en el intestino, va a excitar, va a hacer que haya más motilidad, que haya más secreción. ¿Sí? Entonces, nuevamente voy a repetir como loro, de que los receptores son muy importantes. ¿Ok? Ojo con esto, chicos. ¿Okay? Bueno, el tema de las glándulas, eso lo vamos a ver cuando veamos el endocrino. Me interesa que entiendan el corazón y a nivel intestinal. ¿Ok? Vamos a seguir.
Aquí nos muestra lo que ya sabemos, ¿no? En el caso del parasimpático y simpático. El parasimpático, fibras pre y postganglionares. Preganglionar libera acetilcolina, se une a sus receptores nicotínicos en las postganglionares, y las postganglionares liberan acetilcolina y se unen a sus receptores muscarínicos, del 1 al 5, dependiendo del órgano, van a excitar o van a inhibir, ¿sí? Ahora, en el simpático sí vamos a tener algunas variaciones. Lo que ocurre mayoritariamente es esto de acá, pre y postganglionares. Preganglionares liberan acetilcolina, se unen a sus receptores nicotínicos, ¿sí? En el ganglio, y las postganglionares liberan adrenalina o noradrenalina, o epinefrina o norepinefrina, ¿sí? Y se unen a sus receptores adrenérgicos alfa o beta. Ahora, también puede ocurrir, y es que tenemos fibras preganglionares que liberan acetilcolina y que llegan ¿a dónde? A la médula adrenal. En la médula adrenal encontramos receptores nicotínicos, ¿sí? Y la adrenalina, noradrenalina se van a liberar en la sangre. Se liberan en el torrente sanguíneo. Y por vía sanguínea, como podemos ver aquí, llega a sus receptores alfa y beta. Ojo, ¿sí? Puede ocurrir esto. Mayoritariamente esto de aquí, pero esto también es fisiológico. Y tenemos la excepción de un 1%, que ustedes saben que la biología siempre trata de complicarnos, ¿no? Y en este caso vemos fibras pre y postganglionares. Las preganglionares liberan acetilcolina, se unen a sus receptores nicotínicos, ¿sí? En ese relevo de pre y post. Y las postganglionares liberan acetilcolina y se unen a receptores muscarínicos. ¿Dónde vemos esta excepción? En las glándulas sudoríparas. Es el mayor representante, ¿sí? Es un 1%, como les digo. Entonces, a ese nivel se da esta pequeña excepción. Ojo con ello porque no sé si a alguien le toca en su producto hablar sobre autónomos, me van a preguntar eso. Y estoy segura. Sí. Bueno, en este gráfico nos muestra lo que estuvimos viendo, ¿no? Que cuáles son las fibras más largas, ¿no? En el caso del parasimpático, las preganglionares, mientras que en lo que vendría a ser el simpático son más cortas, ¿no? Y cambian en ese relevo hacia las postganglionares. Tenemos un sistema nervioso gastrointestinal intrínseco, eso lo vamos a ver cuando veamos digestivo, que es un sistema entérico, ¿no? De hecho es el sistema nervioso entérico, que tiene una regulación local, pero también recibe señales desde lo que vendría a ser el simpático y el parasimpático, lo cual va a permitir, por ejemplo, que tengamos la famosa peristalsis, ¿no? El peristaltismo. Eso lo vamos a ver con detalle en digestivo. Este cuadrito se los recomiendo porque nos muestra los diferentes órganos que podemos ver y cuál es el efecto del parasimpático y del simpático cuando están activados, ¿no? Por ejemplo, de hecho también, vuelvo a repetir, si a alguien le toca en su producto hablar de autónomo, por ejemplo en la pupila vamos a tener, si hay activación del parasimpático, vamos a tener contracción, vamos a tener una miosis, ¿sí? Pero si hay una actividad del simpático, vamos a tener que esas pupilas van a estar dilatadas, vamos a tener liriasis. Y así sucesivamente con cada uno. Les recomiendo tenerlo ahí de apoyo para recordar dónde va a excitar y dónde va a salir bien, ¿sí? Ojo. Aquí también vean los receptores colinérgicos, es decir, para la acetilcolina. Este cuadrito también se los recomiendo mucho porque los diferentes receptores para la acetilcolina, los nicotínicos y los muscarínicos. En los nicotínicos vimos N1 y N2, ¿correcto? Aquí nos muestra esa otra clasificación NM, NN. Los NM son los N2 que vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque llegan al músculo esquelético. Que permiten que haya ingreso de sodio, ¿sí? Genera excitación.
Los NN son los N1, que se van a encontrar justamente entre las fibras pre y postganglionales. ¿Okay? También son excitatorios, permiten el ingreso de sodio. Y en el caso de los muscarínicos, creo que voy a señalar aquí mejor. Muy bien. En el caso de los muscarínicos, acuérdense que tenemos a los M1, M3 y M5, que sabemos que van a estar acoplados a proteína GQ. Por lo tanto, son excitatorios. ¿Sí? Y tiene aquí, para que ustedes se acuerden, ese mecanismo, genera segundos mensajeros, inositosis fosfato de acetilcerol, ¿no? Ahí. Para generar la excitación, es decir, que haya ingreso de calcio. Y por otro lado, tenemos a los inhibitorios, M2 y M4. M2 y M4 que están acoplados a proteína GI, y lo que hacen es inhibir al AMP cíclico, es decir, no se forma, acuérdense, el ATP no se transforma en AMP cíclico, igual aquí. ¿Sí? Entonces eso les va a servir para recordar. Esto es repetición de lo que ya hemos visto en la clase pasada. En el caso de los receptores adrenérgicos, igual, yo les recomiendo mucho este cuadrito. Donde tenemos a los receptores alfa y los receptores beta. Los alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1 ya sabemos acoplados a proteína GQ. Se forma inositosis fosfato de acetilcerol, y ¿dónde los encontramos? Los alfa 2 inhibitorios acoplados a proteína GI, es decir, impide que se forme AMP cíclico, y tenemos dónde los vamos a encontrar. Y en el caso de los beta 1, beta 2 y beta 3 son excitatorios, acoplados a proteína GS, y permiten que se forme AMP cíclico. Y había una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Los beta 2. ¿Sí? Los beta 2, si bien están acoplados a proteína GS, generan que haya salida de potasio. Entonces es como que da una respuesta inhibitoria, ¿no? A pesar de tener una proteína G excitatoria. Entonces no se olviden de esa pequeña excepción, porque a veces ahí es donde cabe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Continuamos entonces. Vamos a pasar al somático. Cuando hablamos del somático, ya sabemos que hablamos de músculo esquelético. Ese es el sistema nervioso que se va a encargar de regular las funciones de tipo voluntario. ¿Sí? Y no podemos dejar de hablar de lo que vendrían a ser las neuronas motoras superiores y las neuronas motoras inferiores. Una característica es que las neuronas motoras superiores se van a encargar de regular, de controlar a las neuronas motoras inferiores. Ojo con eso. La neurona motora superior proviene de lo que vendría a ser la corteza. ¿Sí? Desde la corteza se va a dirigir hacia la médula, y en la médula va a hacer sinapsis ¿con quién? Con la motoneurona inferior. La motoneurona inferior es la que llega a los músculos, es decir, es la motoneurona alfa, la que ustedes ya conocen. ¿Sí? Esa es la motoneurona inferior. Y aquí les he colocado en color fluorescente para que lo tengan ahí bien en claro, ¿no? La motoneurona superior controla la iniciación de los movimientos voluntarios, mientras que la motoneurona inferior lo que hace es regular la ejecución ¿de qué? De los movimientos y la respuesta refleja. ¿Por qué? Porque llega a los músculos esqueléticos. ¿Sí? Ahí está la clave. Entonces recordar, motoneurona superior de la corteza hacia la médula, y la motoneurona inferior desde la médula hacia los músculos. Ahora tenemos un sistema piramidal y un sistema extrapiramidal. Aquí está la clave en este cuadrito. Ese sistema piramidal es el sistema córtico espinal, también tiene ese nombre. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tractos? Hablamos del tracto córtico espinal que llegaba a los músculos esqueléticos. Está relacionado con el sistema piramidal.
¿Por qué sistema piramidal? Porque cuando se genera el paso de las neuronas desde la corteza, va a pasar por las pirámides lumbares. De ahí el nombre de sistema piramidal. Y cuando pasa a través de las pirámides, hay una decusación de sus fibras hacia el lado opuesto. Es decir, se entrecruzan. Para que se entienda en, no sé, cómo decir, en español, en cristiano, ¿no? ¿Puedes repetir lo último? Sí. Las fibras, cuando pasan a través de las pirámides, van a entrecruzarse. La palabra correcta es decusarse. ¿Sí? Va a haber una decusación, que significa que pasan al lado opuesto. Por eso, el hemisferio, por ejemplo, el hemisferio derecho, controla la actividad del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. ¿Por qué? Porque justamente ahí está la decusación. ¿Sí? Y en el caso del sistema extrapiramidal, como su nombre lo indica, lastimosamente este no es un buen gráfico para poder entender el sistema extrapiramidal, pero lo que hacen, como su nombre lo indica, es pasar alrededor de las pirámides, no las cruzan. Esa sería la diferencia, ¿no? Ahora, el origen, la vía piramidal, como les dije, a nivel de la corteza. Y en el caso del extrapiramidal, núcleos encefálicos, ¿cuáles? Globo pálido, ganglios basales, el cerebelo, ¿no? A ese nivel es donde se van a estar originando estas vías. Ambas terminan en lo que vendría a ser la médula espinal, ambas van a terminar. Pero la diferencia está en que en el caso de la vía piramidal va a generar sinapsis, como lo indica aquí, con neuronas motoras que van a estar inervando a los músculos esqueléticos en general. Están muy relacionadas con lo que vendría a ser el movimiento con la marcha. Mientras que el extrapiramidal, si bien sabemos que llega a la médula espinal, va a generar que haya sinapsis con neuronas motoras que llevan, por ejemplo, a la afección del tono muscular, es decir, que el músculo tenga un buen tono, que tenga una buena longitud. ¿Para qué? Para poder mantener la postura. ¿Sí? Está más relacionado con ello, relacionado con los reflejos posturales. Es lo que permite que ustedes, mientras están aquí escribiendo, tengan una postura, tal vez más derechos, más dobladitos, qué sé yo, pero todo eso pasa a través de esta vía extrapiramidal. Función. La vía piramidal básicamente tiene la función de controlar los movimientos de los músculos, sobre todo en las extremidades, ¿sí? Movimiento de los dedos, de los movimientos más finos, más precisos, están a cargo de esta vía piramidal. Mientras que la extrapiramidal está más relacionado con los músculos axiales, es decir, aquellos que mantienen la postura, por ejemplo, los músculos del tronco, ¿sí? Están relacionados con esta vía extrapiramidal, lo cual le permite que pueda mantener ese tono, ¿no? Y esa postura. Bueno, en el caso de la neurona motora inferior, ya sabemos que estamos hablando de las motoneuronas alfa. Por lo tanto, ¿de dónde salen? Van a salir a través de las astas ventrales. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a los músculos, ¿sí? Y generar la contracción. Ahora, ¿cómo se da esa organización jerárquica de todo este sistema motor? Todo lo que hemos hablado desde que iniciamos. Sabemos que vamos a tener núcleos a nivel del cerebelo, vamos a tener núcleos a nivel de la corteza, los ganglios basales también van a estar recibiendo esta información y todo se va a integrar ¿dónde? En la corteza motora primaria. Es ahí donde se va a integrar y va a ir enviando a través de estas vías piramidales, extrapiramidales, ¿no? Pasando por el tronco encefálico, pasando hacia la médula espinal, viendo si pasa por las pirámides o no. ¿Hacia dónde? Hasta que llega a los músculos. Una vez que llega a los músculos, va a permitir el movimiento, va a permitir que el animal pueda desplazarse, pueda correr, pueda saltar, ¿no? Entonces, de esa manera, como se da todo lo que hemos visto el día de hoy. Ahora, algo importante es que, si bien nosotros sabemos que esa motoneurona inferior se refiere a las motoneuronas alfa, sí es importante reconocer que vamos a encontrar las de tipo medial y las de tipo lateral. Entonces,
Si estamos hablando de las mediales, van a llegar a los músculos axiales, sobre todo los músculos axiales, extensor proximal también, pero sobre todo a los músculos axiales, los músculos del tronco, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener la postura, ¿sí? Ese es lo básico. Y si estamos hablando de las laterales, van a llegar sobre todo a los músculos flexores de las extremidades. Extremidades anteriores, posteriores, superiores e inferiores, ¿sí? ¿Para qué? Para generar los movimientos voluntarios aprendidos. ¿Cuándo se activa este sistema? Cuando, por ejemplo, un bebito comienza a caminar, aprende a caminar, ¿sí? O cuando nace, no sé, un potrillo, sabemos que al principio cae, ¿no? En 4 patitas va a caer sobre el pasto, sobre el césped, pero poco a poco va a ir poniéndose de pie y va a empezar a caminar, ¿no? Entonces aquí se van a ir activando este sistema, ¿ya? Tienen los tractos, eso ya se encargan ustedes de leer, tractos, que ya hablamos, ¿no? Cuáles son sus funciones, aquí también. Ahora, vean aquí que cuando hablamos de médula espinal, tenemos que hablar de los reflejos espinales, que son muy importantes porque son muchas veces respuestas que van a determinar defensa del mismo animal, ¿no? Que se dan como respuesta. Y para eso tenemos que partir de lo que vendrían a ser los receptores. Nosotros ya hemos hablado en nuestras clases, en nuestras primeras clases, sobre algunos receptores, ¿no? Aquí ya está un poco más clasificado, ¿no? Tenemos los exteroreceptores, tenemos los propioceptores y los interoceptores, o interoreceptores, también tienen ese nombre. Cuando hablamos de los exteroreceptores, hablamos de los especiales y superficiales. Los especiales están relacionados sobre todo con los sentidos, como vemos aquí, la retina para la vista, la cóclea el oído, el epitelio olfativo, el epitelio gustativo para el olfato, para el gusto, ¿no? El oído interno vestibular para el balance del cuerpo. Y en el caso de los superficiales, hablamos de esos receptores que también ya hemos hablado el día de hoy para el dolor, ¿se acuerdan? Los nociceptores, los mecanorreceptores, los termorreceptores, ¿sí? Son tipos superficiales porque normalmente se encuentran en las extremidades y en los laterales de la médula, ¿sí? Ahora, tenemos los propioceptores, que son profundos, que no son otra cosa más que mecanorreceptores, pero que se encuentran a nivel de los músculos, de los tendones y de las articulaciones. Y que brindan información, ¿no? Estímulos de la posición del cuerpo y del movimiento. Por ejemplo, si un músculo está alargado, ¿no? Si está con mucha longitud, o si se está generando mucha tensión en un músculo, todo eso lo van a avisar estos propioceptores, como vamos a ver en un momento más. Tenemos a los viscerales, ¿no? Tenemos aquí receptores viscerales, que son mecanorreceptores y están relacionados con los sentidos viscerales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando llega el alimento al estómago, eso se convierte en un estímulo que genera distensión, y esa distensión por la llegada del alimento activa mecanorreceptores gástricos. ¿Para qué? Para dar una respuesta. ¿Cuál sería esa respuesta? Mayor secreción, ¿no? De ácido clorhídrico, que haya mayor liberación de pepsinógeno, correcto, que haya aumento de la motilidad para que pueda mezclarse, etc. ¿Sí? Eso lo vamos a ver seguramente en digestivo. Acá tenemos más receptores, fotorreceptores para la luz por el sentido de la vista, mecanorreceptores nuevamente la fuerza mecánica, oído, balance del cuerpo, propiocepción, ¿no? Todos esos son mecanorreceptores. Termorreceptores para el calor, la temperatura, y quimiorreceptores para diversas moléculas en el olfato, el gusto, pero también a nivel digestivo, en el estómago y el intestino. ¿Por qué? Porque a nivel del estómago, así como tenemos mecanorreceptores para la distensión, también vamos a encontrar quimiorreceptores que van a medir, por ejemplo, el pH. ¿Qué pH tiene ese alimento? ¿Cómo está conformado? ¿Qué moléculas tiene? ¿Tiene más proteínas? ¿Tiene más lípidos? ¿Tiene más carbohidratos? ¿O cómo está la osmolaridad? ¿No? ¿Qué osmolaridad tiene ese bolo alimenticio? Entonces todo eso es captado por quimiorreceptores, en este caso viscerales, ¿no? A nivel del estómago y a nivel de lo que vendría a ser el intestino. Entonces los osmoreceptores son
como quimioreceptores. Sí. Los otros son- No, los otros receptores del hipotálamo estos son aparte. Sí. Sí. No se puede decir que son No, no. Ahora tenemos las redes neuronales. Estas redes neuronales significa cómo se van a ir dando las sinapsis, ¿no? Estas redes neuronales, estos circuitos neuronales, pueden ser de divergencia o de convergencia. ¿Qué significa cada uno de estos? Si hablamos de divergencia, hablamos de una neurona presináptica que hace sinapsis con varias neuronas posinápticas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que sus fibras, sus axones, ven aquí, divergen hacia distintas neuronas posinápticas. Entonces hay una divergencia. Y en la convergencia, vamos a ver, varias neuronas presinápticas que van a hacer sinapsis con una sola neurona posináptica. Es decir, cada una de estas neuronas convergen en una sola. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿No? Otra vez. ¿Otra vez? Ya. ¿Perdón? De repente, como un ejemplo, como un ejemplo de las neuronas, ¿qué sinapsis podría ser? Un ejemplo. Les voy a colocar por números para que puedan ubicarse, ¿sí? Vamos a ver, en el caso de la divergencia, tenemos una neurona presináptica, ¿sí? Una neurona presináptica o cuyas fibras van a ser divergencias, es decir, se van a ir subdividiendo. ¿Para qué? Para hacer sinapsis con varias neuronas posinápticas. Acá tenemos 1, 2 y 3 pos. ¿Sí? Ahora, estas divergencias, esta convergencia la van a encontrar en todo el sistema nervioso. En todo, en realidad. ¿Ok? Entonces tenemos divergencia. En el caso de la convergencia, vamos a ver varias neuronas presinápticas que van a hacer sinapsis en una sola neurona posináptica. Entonces tenemos una presináptica, 2 presinápticas, 3 presinápticas, 4 presinápticas, que van a hacer sinapsis en una sola posináptica, convergen en una sola. ¿Sí? Es un poco difícil dar ejemplo, como dices, porque como digo, está en todas las neuronas. Todos los sistemas pueden tener divergencia o convergencia. ¿Sí? Ahora, estas redes se pueden ver facilitadas o se pueden ver inhibidas. Por eso tiene ciertas propiedades. El primero es el de la facilitación. ¿Qué quiere decir eso? Como su nombre lo indica, facilita que haya sinapsis. ¿Cómo puede ser? Ahí sí podemos dar un ejemplo de facilitación. ¿Se acuerdan cuando hablamos del glutamato la semana pasada? Dijimos que había una entrada de calcio. Y el calcio generaba que haya desarrollo de las espinas dendríticas. Entonces, al haber un mayor desarrollo de esas espinas dendríticas, vamos a tener mayor área para la sinapsis. Entonces, facilita que haya sinapsis. Lo otro es que puede haber oclusión. ¿Qué significa oclusión? Es una inhibición, es decir, que la sinapsis no se van a dar de manera adecuada. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tenemos, por ejemplo, neuronas que comienzan a ponerse unas sobre otras. Entonces genera que haya el nombre es asolapamiento, ¿sí? Se van asolapando unas con otras. Entonces, obviamente, si alguien las está tapando, no van a poder generar sinapsis, ¿sí? Y la otra es la reverberancia. ¿Qué significa reverberancia? Significa que la transmisión de las señales a través de la sinapsis se van a dar de manera adecuada en todas las neuronas, como si fuese un tren de transmisión de señales. Ay, ya iba a dibujar acá, la costumbre de ya moríamos. A ver, por ejemplo, si tenemos una neurona, ¿sí? Esta va a hacer sinapsis con una segunda neurona, quiere decir que la segunda neurona va a generar la misma transmisión con la misma intensidad a una tercera. Y la tercera a una cuarta, y la cuarta a una quinta. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, es como si fuese una cadena, como si fuese un tren. Quiere decir que la transmisión de la señal
se va a dar en cada una de estas neuronas con la misma intensidad, con la misma eficacia. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda sobre estos circuitos neuronales? La facilitación que era. Antes de borrar. ¿No? Ya, lo voy a borrar. Y llegamos ya a la parte final que es el reflejo. ¿Es un reflejo? Es una respuesta, ¿no? Ustedes me dijeron, cuando estuvimos hablando de reflejos, me dijeron que es una respuesta. Y efectivamente es una respuesta ante un estímulo. Y estos reflejos medulares son lo que se conocen como respuestas estereotipadas, es decir, que van a generar la misma respuesta ante el estímulo. Ejemplo, vamos a suponer que la pizarra está, no sé, a 100 grados centígrados, yo la toco, ¿cuál va a ser la respuesta? Esto es una respuesta estereotipada. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hablar de los componentes del reflejo. ¿Cuáles serán los componentes del reflejo? Que lleva al receptor, ¿qué más? Receptor, vía aferente, Vía aferente, centro de integración, vía eferente y efector. y el efector. Correcto, muy bien. Me encanta que me respondan así. A coro mejor, pero todos bien. Entonces, tenemos lo que se conoce como el arco reflejo. El arco reflejo son cada uno de estos componentes que ustedes me han dicho. Todos los componentes constituyen el arco reflejo. Ahora, puede ser que ustedes lean artículos, lean libros, y en vez de arco, dicen acto reflejo. Sí. ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia, pero nosotros en fisiología los tomamos como sinónimos. Se les pregunta por arco, es como preguntarles por acto. Lo mismo. El acto es la acción de ese componente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del primer componente, el arco reflejo sería el receptor, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería su acto reflejo? La recepción de la señal. Si hablamos del segundo componente del arco reflejo, que es la vía aferente, ¿cuál sería su acto? La transmisión, llevar esa información hacia el centro integrador. Si hablamos del tercer componente del arco reflejo, correcto, procesar la información e integrar, ¿sí? Está claro el asunto. Y con la vía diferente igual sería transmisión, ¿verdad? Transmisión de la respuesta. Y el órgano efector efectuar la respuesta. Claro, que se flexione o que se contraiga, ¿no? El músculo, por ejemplo. Tenemos aquí un reflejo, que es el reflejo flexor o de defensa, o también conocido como reflejo de retirada. ¿Sí? Tiene esos tres nombres. Que como su nombre ya se imaginarán y pueden ver en el gráfico, ¿no? Vamos a tener un estímulo, que es una llama de una vela, pónganle, y una persona está tocando, ¿no? Toca, obviamente, eso va a generar un reflejo, una respuesta estereotipada, que ya sabemos cuál va a ser, porque tiene que retirar el dedo, ¿no? A no ser que le guste el un dolor, callo, que le pero guste. gigante en el dedo y que no siente nada, ¿no? No sé. Pero lo normal es que se retire el dedo, ¿no? Entonces, esa información va a ser captada por nociceptores, termorreceptores. Va a ir la información a través de vías sensitivas, aferentes, ¿hacia dónde? Hacia un centro integrador, en este caso la médula. Y aquí en la médula se procesa la información y vean cómo va a ser sinapsis con interneuronas, excitadoras e inhibitorias. ¿Para qué? Para que a través de vías eferentes dé la respuesta. Vean, lo que va a generar es que haya excitación de la motoneurona alfa que llegue al músculo flexor, pero que haya inhibición de la motoneurona alfa que llega al músculo extensor. ¿Con qué finalidad? De poder flexionar y retirar ese dedo de ahí. Los dos no pueden estar estimulados al mismo tiempo, entonces tiene que haber excitación, ¿sí? Y tiene que haber inhibición. Entonces, de esa manera se puede retirar. ¿Sí? Por eso se habla de reflejo flexor, reflejo de defensa o reflejo de retirada. Y esta profesora llega más hasta la médula espinal por lo que es una respuesta
rápido, ¿verdad? Sí. Si fuera algo más lento, ya ahí sí asciende, después analizar, hacer todo eso. Sí. Por eso no llegan a la conciencia estos reflejos, porque son reflejos medulares. Al todo que venga Sí, respuesta. es rápido. Tenemos otro. Sí. Entonces, estos serían involuntarios o voluntarios, pero rápido. Claro, como es estereotipada, es una respuesta que se va a dar muy rápida, casi automática, entonces es involuntaria. Involuntario. Sí. Pero obviamente estamos hablando de músculos esqueléticos, Sí, claro. hablamos de somáticos, que sí va a responder a la voluntad, ¿no? Solamente entonces en ese caso el arco reflejo podría ser. Sí. Ah, Ahora, tenemos aquí otro reflejo que es el reflejo flexor-extensor cruzado. Reflejo flexor-extensor cruzado. En este caso, creo que se le cayó su pelotita. Que en este caso se inicia como un reflejo flexor, el que ustedes conocen. Pero ¿qué pasa? Que la intensidad de la señal es fuerte. Por lo tanto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pasa al otro lado, ¿sí? Pasa al otro lado, afectando a quién? Al miembro opuesto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo aquí? Aquí no le ha pasado que va caminando y no se fija que hay una gradita, ¿y qué ocurre? Nos tropezamos, ¿sí? Entonces, el pie que choca con esa gradita se flexiona. Ahí tenemos un reflejo flexor. Hay estimulación de lo que vendrían a ser los flexores, inhibición de los extensores, pero como la señal es tan fuerte, llega al miembro opuesto. ¿Y qué ocurre? Que ahora vamos a tener excitación de los extensores e inhibición de los flexores. Entonces, el miembro opuesto se extiende para evitar que terminemos en el suelo, ¿sí? Entonces, por eso hay el nombre de flexor-extensor cruzado, ¿sí? Parece que fuese todo un mundo, pero en realidad no lo es, ¿no? Primero entender al reflejo flexor, que va a ser tan fuerte la señal que hace que pase al otro lado, al otro miembro. Uno se flexiona y el otro se extiende. ¿Ya? Ya vimos esta parte de aquí. Aquí sí quiero quedarme un ratito. Y es que aquí tenemos a los propioceptores. Hay dos muy importantes que son el uso muscular, que no, creo que ya lo han visto en biofísica, me parece. ¿O no? ¿Han hablado de esto? Sí, ¿En biofísica? biofísica. Sí. Ya, entonces tenemos al uso muscular y tenemos al órgano tendinoso de Golgi. Ambos son receptores, son propioceptores. En el caso del uso muscular, quiero que recuerden que se ubica entre las fibras musculares esqueléticas, en paralelo, ¿no? Y presenta una envoltura que se conoce como la vaina del uso muscular, ¿sí? Y que va a medir, va a captar el estímulo, que sería en este caso el alargamiento, la longitud del músculo. Ese es el estímulo que lo va a hacer que responda el organismo. Y luego tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que como su nombre lo dice, tendinoso, se encuentra en lo que vendría a ser el tendón, ¿no? Casi en ese límite entre el músculo esquelético y el tendón. ¿Qué mide? ¿Qué capta? La tensión del músculo, la tensión generada, ¿sí? Entonces, uso muscular, alargamiento del músculo, órgano tendinoso de Golgi, la tensión, ¿sí? Y eso nos va a dar dos reflejos muy importantes. Vamos a ir viendo. En este caso, bueno, vamos a empezar con el uso muscular. Habíamos visto que tiene una cápsula, ¿no? Que es la vaina del uso muscular. Justamente tiene esa forma al tener esa forma de hoja de uso, de ahí su nombre, ¿sí? En su interior presenta unas fibras que se conocen como fibras intrafusales, ¿sí? Fibras intrafusales, que están rodeadas por unas fibras que se denominan anuloespirales, ¿sí? Fibras anuloespirales. Ahora, como les dije, informan sobre la longitud del músculo. Y cuando se activan van a generar un reflejo que se conoce como el reflejo miotático. Ese reflejo miotático es el reflejo más simple que hay, que vamos a explicarlo aquí en un ratito, ¿sí? Solamente vamos a ubicarnos un ratito, vean aquí. Las fibras musculares
el uso muscular. En el interior, fibras intrafusales. Todas las fibras musculares restantes, extrafusales. Ahora, la motoneurona alfa, vean cómo llega al músculo, a las fibras musculares para generar la contracción. Pero también hay otra motoneurona, que es la motoneurona gamma, que llega a las fibras intrafusales, es decir, a lo que se encuentra dentro del uso muscular. Ambas van a responder, y la diferencia es que las motoneuronas alfa suelen ser más largas y también se encuentran en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque encontramos mayor cantidad de fibras extrafusales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se produce este reflejo miotático? Vean aquí, vamos a ver. Músculo estirado, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que se activa el uso muscular, porque está midiendo la longitud de ese músculo. Envía la información a través de vía aferente, ¿no? El nervio sensitivo, que en este caso se conoce como fibra sensitiva de tipo 1A. ¿Sí? 1A. Llega al centro integrador, a nivel de la médula, hace sinapsis con lo que vendría a ser la neurona eferente, motora, la motoneurona alfa, ¿sí? Y esto va a generar que se contraiga, genera contracción. ¿Por qué? Porque hace que se libere acetilcolina. Es un reflejo, como les dije, simple, es el más simple de todos y es monosináptico, justamente por esa simpleza que tiene. Ejemplo de reflejo miotático. Me imagino que alguna vez cuando han ido al médico o a la enfermera con el martillito plesimétrico les golpean la rodilla, ¿no? Entonces se extiende pero luego se contrae. Ese es un reflejo miotático. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Ahora tenemos al órgano tendinoso de Golgi, que es el otro propioceptor que encontramos, que se encarga de medir la tensión y genera otro reflejo, que es el reflejo miotático inverso. Reflejo miotático inverso. ¿Qué ocurre en este caso? Vamos a ver. Hay una tensión fuerte, va a ser captada por el órgano tendinoso de Golgi y va a enviar la información por vía aferente a través de una fibra sensitiva, pero en este caso ya no es 1A, sino es 1B. ¿Sí? Aquí cuando hablamos del órgano tendinoso de Golgi es 1B. Por lo tanto, llega a la médula y lo que vamos a ver es que va a hacer sinapsis con interneuronas inhibitorias. ¿Sí? Hace sinapsis con interneurona inhibitoria y esa interneurona inhibitoria va a enviar la respuesta, que significa, si genera inhibición, entonces la motoneurona alfa se inhibe. Por lo tanto, no libera acetilcolina, y si no hay acetilcolina, no hay contracción. Entonces lo que busca es la relajación. Porque tengan en cuenta que el estímulo es la tensión por una contracción muy sostenida, muy marcada. Entonces lo que busca es que se relaje. Este es el reflejo miotático inverso. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando están cargando mucho peso, ¿no? Algunos de ustedes si cargan pesas, a veces la levantan y ¿qué ocurre? Tienen que soltarla y cae, ¿no? Eso es justamente porque se está dando este reflejo, no soporta por la tensión máxima que se está generando. Y este reflejo evita, por ejemplo, que haya lesión a nivel de los músculos, justamente. Porque evita esa tensión, hace que disminuya esa tensión. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Quería preguntar, el reflejo miotático, por ejemplo, en la rodilla es también involuntario, ¿no? Lo que pasa es que como solamente llegan a la médula, entonces sí, hay inconsciencia. Si llegasen al encéfalo, sí sería consciente, sería más voluntario, obviamente. Entonces tengan en cuenta que los reflejos medulares son inconscientes. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No creo. ¿Ninguna? ¿Están completando el foro que les envié? Sí, estamos completando.
aproveche los casos clínicos, ¿no? Porque eso les va a permitir entrenarse para pensar lo que de hecho viene el caso clínico. Sí. La S1 quedará Se va a dar a primera hora. Sí. Y luego la clase. No lo sé, todavía no he hecho el examen. Uno o dos serán. Uno o dos. Uno o dos casos. Y luego para marcar, explicar, puede haber para graficar. Así que ubiquen bien proteína G, ¿no? ¿Cómo va la mano? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta más? El gráfico que pida el que más.